Hermanos, quiero que abran sus Biblias, por favor, en el Antiguo Testamento, libro del profeta Jeremías, en su capítulo 16, y les pido, por favor, que mantengamos allí abierta la palabra del Señor, porque consideraremos unos versículos aledaños al texto, alrededor del cual nos centraremos. Jeremías capítulo 16, las tremendas palabras del versículo número 12. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Damos gracias al Señor por la bendita palabra suya. Hermanos, quiero compartir con ustedes el título. Es muy sencillo. Es sencillamente una invitación. Atendamos la palabra de Dios. Eso es todo. Atendamos la palabra de Dios. Y esta invitación no solamente es para los niños. Ellos tienen que atender, tienen que atender porque espero que sus padres les inculquen a prestar atención a la palabra de Dios. De la palabra de Dios depende la vida de estos niños. Además están bajo una autoridad, luego no pueden hacer lo que ellos quieren. Pero no solamente a los niños, también a los padres. Nosotros tenemos que atender la palabra de Dios. Si usted ha creído en Cristo, está en la obligación, por el beneficio de su alma y por la gloria de Dios, de atender la palabra. Si usted no ha creído en Cristo, de igual modo, está en la necesidad de atender la palabra. Sea cual sea el caso, les pido por favor que atendamos la palabra. Nosotros hemos considerado ya este capítulo. Según mis registros, hemos predicado cerca de este versículo 2 veces en 13 años. No obstante, hermanos, en meditación veía este versículo y me impactó, y de repente, mirando los sermones de los años pasados, caí en la cuenta de que no había tocado un punto que es de suma importancia. Todos conocemos, hermanos y amigos, que en este capítulo, tal y como lo tenemos, Dios les estaba enviando un mensaje a los judíos por medio del profeta Jeremías. Ese mensaje era un mensaje duro, era un mensaje de condenación, es un mensaje cargado de palabras muy, pero muy fuertes. De tal modo, hermanos, que cuando yo les animo a atender la palabra de Dios, les animo a atender la palabra de Dios, en las cuales vemos promesas, y también les animo a atender la palabra de Dios, en las cuales vemos amenazas, como es este caso. Es este uno de esos casos donde Dios les dice a estas personas: ruina y destrucción ha de venir sobre ustedes. Quiero que leamos el versículo 4. De dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos ni enterrados, serán como estiércol, palabras fuertes, oiga, serán como estiércol sobre la faz de la tierra, con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Oigan, nosotros ni siquiera de repente se nos hubiera ocurrido tratar a nuestros enemigos de esa manera, ¿no es así? Como decimos en nuestra cultura, de repente buscaríamos darle cristiana sepultura. Pero Dios determinó hacer esto exactamente en esta manera. Y nos preguntamos por qué. La respuesta a esa pregunta puede ser: miren, ese Dios que ustedes predican no es tan bueno. ¿Cómo permite esas cosas?
Dios no hace eso. Y la conclusión a la que llegan es, Dios no existe, ¿vieron? Mis amados hermanos, cuando nosotros vemos este tipo de juicio en las Sagradas Escrituras, cuando nosotros leemos estos juicios tan fuertes en las páginas reveladas, nosotros nos preguntamos por qué. Y la respuesta es, por el pecado. Pero no la mera presencia del pecado, mis amados. Quiero que ustedes entiendan que Dios no estaba trayendo este juicio en esta magnitud simplemente por un pecado, sino por la abundancia y por la impenitencia del pecado. No estamos hablando de un pueblo que simplemente falló en traer un carnero en el culto en horas de la tarde. No estamos hablando de un pueblo simplemente cuyo sacerdote de repente erró al traer sacrificio en el culto de la mañana. Estamos hablando que tanto gobernantes como príncipes, como las personas que componían el pueblo, pululaban en pecado y además de todo, continuaban impenitentes sin pedir perdón a Dios. Así que todo tiene una justa razón. Amigos, el que estemos o no estemos de acuerdo con el juicio de Dios, en nada cambia la justicia del Dios que nos juzgará a todos. Y eso lo debemos tener en cuenta. Este era un pueblo que por aquellas épocas persistía en ignorar la palabra de Dios. Esto es importante. Ahora usted puede ver de repente la razón del título. Atendamos la palabra de Dios. Este es un pueblo que persistía en ignorar, repito, la palabra de Dios. En aquel entonces es cierto, de repente no toda la revelación estaba escriturada, eso lo reconocemos. Pero por aquel tiempo Dios guiaba a su pueblo, lo animaba, lo redarguía, lo amenazaba, lo consolaba, etcétera, por medio de los profetas. Entonces, cuando el pueblo escuchaba la voz de los profetas y el contenido de las profecías, el pueblo decía, esto no me va a pasar a mí. Cada uno juzgaba como a él o a ella bien le parecía. Dios no va a hacer eso. Yo no creo que Dios haga eso. Lo que les quiero decir, hermanos, es que el mismo error que cometieron miles de años atrás los judíos, creyendo que Dios no traería juicio sobre ellos, es el mismo error que siguen cometiendo muchas personas en la actualidad, creyendo que Dios no va a traer juicio sobre ellos. Es exactamente el mismo, solo que en diferentes épocas, providencias, etc. Entonces este pueblo era conocido, ellos mismos lo sabían, por rechazar las palabras de Dios que venían a ellos por medio de los profetas. Este pueblo ya había tomado por costumbre desdeñar la ley de Dios. Cada uno de ellos vivía no conforme a la ley que Dios les había dado para que vivieran, sino que cada uno de ellos se había hecho ley para sí mismos. ¿Qué quiero decir con eso? Cada uno de ellos estaba viviendo como a él o a ella mejor le parecía. Y de nuevo, esto es algo que podemos ver aún en la actualidad. Las personas que no han venido a Cristo, las personas que no han confiado en el nombre del unigénito Hijo de Dios para perdón de pecados y salvación de sus almas, son aquellas que desdeñan a diario la ley del Señor. Son aquellas que todos los días cometen idolatrías. Claro, al no tener al único y verdadero Señor como su Rey y Señor, todos los días están en idolatría porque están adorando a un Dios que no es el Dios de las Sagradas Escrituras. Todo aquel que no ha creído en Cristo, todos los días pisotea la bendita ley del Señor. Todos los días manifiesta su rebeldía sin arrepentimiento.
todos los días manifiesta o consuma su inmoralidad sin arrepentimiento, a diario roba tiempo del empleado, tiempo del empleador, roba la honra de las personas, a diario asesina. ¿De qué manera? Hay muchas maneras, se sale del contexto de este sermón. Todos los días viola la ley del Señor. Por lo tanto, cuando leemos las palabras, queridos hermanos, del versículo 10, del versículo 12, dice, cada uno estaba caminando tras la imaginación de su malvado corazón. Se habían olvidado de la ley de Dios. Se habían olvidado de que la ley de Dios es el estándar de justicia que Dios estableció, que Dios regula el comportamiento de los hombres. La tenían por poco, cada uno hacía lo que mejor les parecía. Este era un pueblo al respecto del cual el Señor había tenido mucha paciencia, mis amados. En ocasiones parece que las personas se quejan por algunas situaciones difíciles. Cuando leemos en la Escritura grandes juicios o grandes desafíos, nos preguntamos, ¿pero qué hizo esta persona? Lo que no conocemos de repente es que el Señor ya lo había llamado al arrepentimiento, había tenido mucha paciencia, no una ni dos, sino múltiples veces. Jeremías, de hecho, es la prueba de la paciencia que Dios tuvo para con este pueblo. Lo lamentable de este caso es que todas estas misericordias fueron rechazadas. Quienes más necesitaban la misericordia del Señor, rechazaban las misericordias de Dios. Porque cuando la palabra viene aún para amenazarnos, eso es misericordia de Dios, amigos y hermanos. Veamos el versículo 10 de nuevo. Y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, oigan, miren el cinismo. Te dirán ellos, ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra o qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Como aquellos que tiran la piedra y no quieren pagar los vidrios rotos, o como aquellos que cometieron delitos y no quieren ser juzgados por la ley, así los judíos y así también muchas personas en la actualidad violan la ley de Dios de manera flagrante, la transgreden día a día, pero eso sí, creen que lo hacen en su libertad, pero no quieren asumir la responsabilidad delante de Dios. Y querido amigo, cuando su rebeldía, cuando su inmoralidad, cuando su robo, cuando sus mentiras, todos los días usted las va haciendo, las va practicando, escuche esto, hay consecuencias que pagar. Si yo quito esto de este sermón, de repente usted volverá la próxima semana y dirá, bueno, allí no me trataron de manera tan dura, pero yo siento que estaría defraudando su alma. Porque los púlpitos cristianos deben ser para animar, para alentar, para consolar, para exhortar, para enseñar, pero también para, en el nombre de Cristo, amenazar con condenación a aquel que persiste en sus pecados y que se rehúsa a abrazar a aquel que murió por los pecados para reconciliarlo con Dios. Violan la ley de Dios, pero no quieren asumir las consecuencias delante del Dios dador de la ley. Así que en la actualidad, y no sé si de repente usted haya tenido este pensamiento, o de repente no sé si lo tenga ahora. En la actualidad muchos dicen exactamente lo mismo. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué es lo que yo he hecho? ¿Qué es lo que yo he hecho? ¿Cuál ha sido mi maldad para que el Señor, que es tan bueno,
me amenace de una manera tan fuerte con la condenación eterna? Bueno, vamos a estar meditando alrededor de estos asuntos en la mañana de hoy. El sermón solamente constará brevísimamente de 3 encabezados. Vamos a hablar de el pecado de los padres. ¿Quiénes son los padres? Son aquellos que son llamados por Dios a darnos ejemplo. Vamos a hablar del pecado de los hijos. Y vamos a hablar de lo que Dios hará. Es decir, vamos a hablar de lo que hicieron aquellos padres, de lo que hicieron aquellos hijos y de lo que hará Dios. Vamos a hablar de esas 3 cosas. Adentrémonos pues, hermanos, en la esencia de este sermón de manera ordenada. Vamos a hablar de lo que hicieron sus padres. ¿Cuál es la acusación que Dios hace en contra de los padres de estos hebreos a quienes Jeremías les está hablando? Bueno, mis amados, vamos al versículo 11. Cuando estas personas se preguntaron, pero ¿cuál es el mal? ¿Cuál es nuestro pecado? Muéstranos nuestro pecado. Dios, conociendo el corazón de este pueblo duro de cerviz, ya había preparado al profeta. Dios conoce su corazón. Dios sabe qué hay en su alma. Dios sabe cuál es el deseo impuro que usted todavía cultiva. Dios sabe cuál es el pecado que usted todavía practica. Así que después de haberle advertido de las amenazas, ahora vienen las explicaciones. Y miren los pecados de estos padres. En primer lugar, dejaron a Dios. Versículo 11, entonces les dirás, porque vuestros padres me dejaron. Dejaron a Dios. Ojo con esto es importante, porque estas personas eran más puntuales para los cultos que cada uno de ustedes. Porque estas personas iban a los cultos como la mayoría de ustedes, quisiera decir todos ustedes. De religión, estas personas eran las campeonas de la religión. De esa religión externa que se podía ver, que los demás también podían ver. Y no obstante, note la acusación, dejaron a Dios. Hay personas que piensan que no ir a la iglesia es dejar a Dios. ¿Quiere que le diga algo? Usted puede venir a la iglesia y ya puede haber dejado a Dios. Dejaron a Dios. Y meditando en este asunto, hermanos, y queriendo ser de utilidad para ustedes, piense en algo horrible, piense en un hombre, en un esposo que abandona a su esposa. Para mí esa es una de las cosas más degradantes, más pecaminosas, más sucias que pueden ocurrir. ¿No es así? Bueno, piense en eso. Cuando un hombre abandona a su esposa por ir en pos de otra, ¿de qué me habla de esto? Infidelidad. Dios fue fiel con ellos, los sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, les proveyó vestido y alimento durante su peregrinaje, nunca les faltó la protección de su espíritu, los trajo a la tierra que les prometió. Quienes no entraron fue debido a su incredulidad. Dios los protegió de los enemigos de las naciones circunvecinas. ¿Saben qué les estoy diciendo? Dios cumplió su palabra, mis hermanos. Dios fue fiel para con ellos. Les prometió sustento y nunca faltó sustento. Les prometió que los iba a guiar y nunca faltó su palabra. Pecaron en el desierto. ¿Y qué hizo Dios? Los perdonó aún en medio del desierto. Recordemos cuando levantó la serpiente de bronce. Pero ¿cómo fueron ellos para con Dios?
Le dieron la espalda a Dios. Se olvidaron del amor de Dios, se olvidaron de sus bondades, poco les importaron las promesas de Dios. Prefirieron andar en las perversidades de su malvado corazón. Cambiaron al Dios vivo y verdadero por sus pecados. Y lo mismo sucede con quienes no han creído en Cristo. Dios los ha sostenido, Dios les ha provisto, Dios los ha guardado del mal. ¿Qué cree usted? ¿Que tiene derecho a respirar el aire que respira? No. Si usted puede respirar el aire que lo mantiene con vida, es por mera misericordia de Dios. ¿Derecho? Derecho no tenemos ninguno de nosotros. Así que piense en eso. Usted no ha sido fiel con el Señor. Dios le ha dicho, te quiero perdonar. Y usted ha dicho, no quiero ser perdonado. De repente no con las mismas palabras, no es así. Pero cuando usted persiste en sus ídolos y no viene a Cristo poniendo en Él la esperanza de su salvación, usted está siendo desagradecido. Usted le está diciendo a Dios, no quiero tu salvación, quiero la mía. No quiero tu manera de vida, quiero la mía. Hermanos, si lo peor que nos puede pasar es que Dios nos deje, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no es así? Lo peor que le puede pasar a un ser humano es que Dios lo deje a merced de las perversidades de su propio corazón. Es lo peor que le puede pasar a una persona. Pero no solo eso, hermanos. Mire que Dios les dice, porque vuestros padres me dejaron, fueron desleales, fueron infieles. Mire lo que dice ahora. Anduvieron en pos de dioses ajenos. ¿Ah? ¿De qué me habla esto? De idolatría. Ya no estamos hablando tanto de infidelidad, sino de idolatría. Este pueblo, por medio de sus artilugios y de sus cosas, le rendía culto a cosas inanimadas que no representan a Dios. Mis amados, y eso es lo que a menudo sucede en una sociedad como la nuestra. Personas devotas rindiendo culto a cosas e imágenes que para nada representan a Dios. A esos idólatras Dios los amenaza hoy. Pero no tome la amenaza, no se defienda. Cuando alguien nos amenaza, naturalmente, ¿qué hacemos nosotros? Defendernos. Pero cuando Dios nos amenaza, no nos defendamos. Es lo peor que podemos hacer. Entienda esto. Cuando Dios nos amenaza con castigo, lo peor que puede hacer el hombre es defenderse. Lo mejor que puede hacer el hombre es pensar, si Dios así procede con mi alma, es porque hay pecado detrás de mí. Luego no solamente es infidelidad, luego no solamente es idolatría, que poco o nada hemos desarrollado. Escuchen este tercer cargo, dice, y anduvieron en pos de dioses ajenos y los sirvieron, y ante ellos se postraron y me dejaron a mí, ya lo hemos visto, y dice, y no guardaron mi ley. No guardaron mi ley. Miren, mis amigos, no sé cuánto las personas hablen de la ley de Dios en las iglesias. Ponernos a especular en ese punto sería perder el tiempo. Para eso están los estudios especiales y las conferencias. Pero una cosa que no puedo dejar de mencionar en la debida proporción y en el contexto en el que estamos ahora mismo es la ley de Dios. Ya hemos dicho que la ley de Dios es el estándar de conducta, es la norma de vida. Ya hemos muchas veces alegado que la ley de Dios es aquella con la que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Es cierto, la ley de Dios en el corazón del hombre no se puede ver muy bien
por el pecado. Es cierto, esa impresión de la ley de Dios en el corazón de cada uno de nosotros, de los niños, ahí está la ley de Dios. De los ancianos, ahí también está la ley de Dios, de todos nosotros. Es cierto que ya el pecado, el brillo, el esplendor de esa ley ya no brilla tanto a causa del pecado. Pero eso no ha sido culpa de Dios. Ahí está en el corazón de cada uno de nosotros, recordándonos qué es lo que Dios demanda. Cómo Dios ordena, no es como Dios sugiere que vivamos, es como Dios ordena que vivamos, conforme a la ley de Dios. No vamos a entrar tampoco en el tópico de si la podemos obedecer a la perfección o no, porque apenas es evidente de que ni cristianos ni no cristianos la pueden obedecer a la perfección. Eso no es en lo que estamos alegando. Lo que estamos hablando es que ahí está la ley y estas personas la pisoteaban de manera impenitente. Eso me habla de personas que obraban, ya lo hemos dicho, como a ellos bien les parecía. O quizás en el término coloquial más conocido en Latinoamérica, estas personas que no guardaban la ley, ¿qué hacían? Vivían como les daba la gana. Son palabras fuertes, pero así vive el que no vive de manera evangélica conforme a la ley de Dios. Porque es una de dos. O vivimos de manera evangélica bajo la ley de Dios, o vivimos pisoteando, perdidos, la ley de Dios. No hay términos medios. Entonces, ¿en cuál de los dos caminos estamos? Bueno, espero que usted no esté en el mismo camino que andaba este pueblo, de que tenía una ley, oye, no solamente escrita en el corazón, sino una ley escrita. Este pueblo conocía la ley del Señor. Este pueblo la recitaba. Este pueblo la memorizaba. Al menos los 10 mandamientos de la ley moral del Señor. ¿Pero qué? No. Vivían de manera opuesta. Y déjeme decirle, entre otras cosas que quisiera, solamente por cuestiones de tiempo no tengo la posibilidad, que una persona que no guarda la ley de Dios es aquella que se rehúsa a ser gobernada por Dios. No se le olvide eso. Cuando una persona no acata la ley de la tierra, law of the land, como se dice en inglés, cuando una persona no acata la ley de la tierra en la que vive, esa persona, ¿cuál es el mensaje que está dando? Me rehúso a ser gobernado por el dador de esa ley. Estoy en desacuerdo, entonces vivo yo mi propio mundo aparte. Por eso hay muchas personas que se van y hacen campamentos y construyen pequeñas ciudadelas en el monte, rehusándose a vivir bajo la ley de los gobernantes. Eso es otro punto, una desviación también que no tendré tiempo de mencionar. Lo que sucede con las personas que no quieren vivir de acuerdo con los estándares establecidos en la ley de Dios, y esto es lo hipócrita y lo cínico del caso, es que no quieren vivir bajo la ley de Dios, pero sí quieren las bendiciones del dador de la ley. Y ambas cosas no se pueden. O tenemos lo uno o lo otro, es decir, o vivimos bajo las bendiciones de la salvación, o vivimos de manera santa después de haber creído en Cristo, después de haber confiado en Él, de manera obediente a esa ley, o vivimos aparte de la ley, en contra de la ley, y llevando las consecuencias que acarrean la oposición a la ley, que es exactamente lo que le pasó a este pueblo. Eso fue todo lo que hicieron los padres. Ahora el profeta le estaba hablando a los hijos, porque dice el profeta, en nombre de Dios, porque vuestros padres hicieron todas estas cosas.
Ahora, no quiero incomodar a los padres o a las madres en este recinto o a aquellos que de manera amable nos escuchan por diferentes medios. Pero si usted ha abrazado a Cristo, usted tiene una obligación, primero para con Dios, de criar a sus hijos, de educar a sus hijos en el temor de Jehová y mostrándoles siempre aquella cruz en la cual tú hallaste perdón de pecados y vida eterna. La obligación. El padre y la madre que no hace eso, aborrece el alma de sus hijos. A los padres y a las madres les recuerdo que sus hijos, en términos generales, claro está, aprenden a hablar, a responder como usted responde. Sus hijos tienen las gesticulaciones que a usted lo ven hacer. Sus hijos actúan como lo ven actuar a usted, porque usted, como padre, es el parámetro, es el estándar que ellos están viendo. Si usted se comporta de manera impía, créame que sus hijos no le van a decir, papá, te comportaste de manera impía. Sus hijos lo van almacenando y van a ser tentados más adelante para hacer y obrar exactamente de la misma manera como usted obró. Los padres y las madres tienen una gran responsabilidad, grande, grandísima. En ese orden de ideas afirmamos que los padres son el más grande de todos los modelos y ejemplos para sus hijos, o bien sea de lo bueno, o bien sea de lo malo. Y la mayoría de las veces, salvo providencias particulares, los padres cosechamos lo que sembramos. Amigos, y no quiero compararme con el profeta Jeremías tan siquiera en una mínima fracción. Quiero, sin embargo, tomar el papel del profeta Jeremías por un momento, aunque sea, pues quizás entre ustedes hayan personas que vieron a sus padres cometer cualquier suerte de atrocidades y de barbaridades, de idolatrías, de infidelidades, de mentiras, de robos, pero hasta hoy no se han arrepentido de esos pecados. Déjeme ser bien claro con usted si ese es su caso. Yo le recuerdo hoy que la palabra de Dios solo lo constriñe o lo obliga a imitar a sus padres solo en lo que es bueno, en lo que es digno, en lo que es noble, solo en eso. Pero el hijo está o no está en la obligación de imitar a su padre en las mentiras, en los robos, en las inmoralidades, en las infidelidades, en la codicia. No está en la obligación. Está en la obligación, vuelvo y repito, de ver el testimonio de ese padre o de esa madre cristiana y de imitar todo lo bueno que ella hace o que él hace, pero no en hacer o en repetir lo malo, porque cada uno, hijo tanto como padre, será juzgado por su propio pecado. No obstante, el pecado de los padres afecta grandemente no solamente el futuro eterno de su hijo, sino también su hijo. Si sus padres se convirtieron de sus pecados y vinieron a Cristo y usted aún no lo ha hecho, entonces debería imitarlos, debería hacer lo bueno, debería pedirle al Señor que abra sus ojos, que destape sus oídos, debería pedirle al Señor que usted pueda escuchar el Evangelio, debería hacerlo. Eso es lo bueno. Pero si aún los ve persistir en idolatría, en rebeldía, en toda suerte de pecados, yo le digo a usted como hijo, no solamente a nuestros pequeños,
sino a todos, porque todos somos hijos. No vamos a querer imitar a nuestros padres en lo perverso que ellos hicieron, porque hay condenación si lo hacemos, incluso mayor para nosotros. Porque habiendo podido aprender de esos pecados y habiendo podido aprender del trato, del juicio que Dios trajo sobre nuestros padres por esos pecados, no quisimos aprender. Por eso el castigo o la reprensión para quienes vemos los pecados de nuestros padres y no nos arrepentimos es más grande que el castigo de la idolatría, la infidelidad, la violación de la ley de nuestros padres.